La Universidad Católica Lumen Gentium invita a participar en el primer Congreso Internacional de Acompañamiento Formativo en Situaciones de Trauma y Abuso. Del 18 al 20 de julio, con los temas Efectos del trauma y el abuso en el desarrollo psicológico, existencial y espiritual, acompañamiento psicológico y formativo del trauma y el abuso en la infancia y la adolescencia, perspectiva de género y acompañamiento espiritual en las casas de formación. Talleres de detección temprana de situaciones de abuso, ayudar a sanar el trauma del abuso, protocolo de acompañamiento en casas formativas femeninas, cuidado de las víctimas de situaciones traumáticas. El congreso será presencial en las instalaciones de la Universidad Católica Lumen Gentium, plantel Tlalpan. Informes a los teléfonos 55 78 81 06 57 y 55 41 41 16 99 o al correo electrónico promocionuclg@gmail.com. Reserve de inmediato. Lugares limitados. En este programa que estamos haciendo para usted desde la zona de México, evangelizada por los frailes agustinos. Ahora tengo mucho gusto de darles a conocer a la figura del beato Elías del Socorro Nieves, quien murió mártir durante la persecución de la Iglesia en México a principios del siglo XX. Él nació en la isla de San Pedro, en Yuriria, Guanajuato, y murió fusilado en la cañada de Caracheo, Guanajuato, en 1928. Mateo Elías Nieves Castillo nació en Yuriria, Guanajuato, el 21 de septiembre de 1882, hijo de modestos agricultores. En 1904, no obstante su escasa preparación y su edad adulta, logró ser admitido en el Seminario Agustiniano de Yuriria, donde profesó en 1911 con el nombre de Elías del Socorro, y recibió la ordenación sacerdotal en 1916 para luego ejercer su ministerio en diversas localidades del Bajío, hasta que en 1921 fue nombrado vicario parroquial de la Cañada de Caracheo, Guanajuato. Al estallar el levantamiento cristero durante la persecución religiosa en México, él, al margen del movimiento armado, el padre Nieves, se negó a acatar la orden del gobierno de pasar a vivir en las ciudades y se estableció en la cueva de un cerro cercano para asegurar a sus fieles la asistencia religiosa. Esta clandestinidad forzada de 14 meses finalizó con su arresto junto con un par de rancheros que se ofrecieron a acompañarlo. La mañana del 10 de marzo de 1928, militares y prisioneros se pusieron en camino en dirección al pequeño centro urbano de Cortázar. En el trayecto, el capitán dio la orden de fusilar a los dos acompañantes del padre, testigos incómodos quienes murieron victoriando a Cristo Rey. Ya próximos al poblado, el capitán ordenó pasar por las armas al padre Nieves, quien luego de bendecir al pelotón recitó el credo y murió al grito de ¡Viva Cristo Rey! Fray Elías del Socorro Nieves fue beatificado por el Papa Juan Pablo II el 12 de octubre de 1997. Continuamos, queridos amigos, y ahora nos encontramos al interior de la iglesia del convento de San Pablo de los Agustinos, aquí en Yuriria, Guanajuato, para seguir conversando con el padre Sabino Quijano acerca de esta presencia agustina en estas tierras de Guanajuato. Padre, muy bien, platícanos ahora dónde estamos aquí, ¿no? Oiga, por cierto, es solemnísimo, impresionante por sus dimensiones también y por su arquitectura.
Por afuera parece una fortaleza. Sí, nos encontramos en este templo centenario que ha visto pasar muchos sucesos de la historia nacional, entre ellos los de la Guerra de Independencia, del cual fue víctima también. Si nos da tiempo podré decir alguna cosa, pero vamos a los orígenes. Este templo arquitectónicamente tiene muchísimos elementos originales y muy interesantes a la vista, sobre todo la bóveda de cañón, que es una bóveda característica de estos conventos erigidos en el siglo XVI y que se estaría concluyendo hacia el siglo XVII. Arquitectónicamente, pues es digna de estudio porque no tiene, digamos, los soportes estructurales que las construcciones modernas tienen hoy en día, sino está hecha toda a base de física y de las leyes de la física y de la matemática. Y aquí entra un personaje fundamental que fue uno de los impulsores y pues creadores de esta magnífica obra, que es Fray Diego de Chávez. Se interesa por la vida religiosa, ingresa a la Orden de San Agustín y dentro de la Orden de San Agustín descubriremos a esta vocación de ingeniero, de arquitecto y de constructor sobre todo, y comprende muy bien la cosmovisión de los indígenas en estas tierras, porque ve que sus construcciones, que fueron destruyendo poco a poco, prehispánicas, eran enormes, grandiosas, y comprenden y entienden que este es un elemento muy importante que solamente se atribuye a la divinidad, a Dios, y por eso construyen estas grandes obras, evidentemente echando mano de lo que ellos conocen en las tierras de donde son originarios. Esas construcciones que tienen un aire medieval, las nervaduras góticas que se presentan en la construcción son una reminiscencia de estos elementos arquitectónicos, y si lo observamos por fuera también, aparte de la magnífica fachada que tiene, está rodeado de una serie de espadañas que dan la idea como de una fortaleza medieval. Sí, pues. sí, y unos pináculos que nos asemejan como troneras, ¿no? Sí. Sí. Ajá. ¿Esto debe haber impactado a los naturales de aquí? A los naturales de aquí y a los españoles que estaban presenciando cómo se iba construyendo la obra, a tal grado que ven que van tan a prisa que el virrey Luis de Velasco manda que se detenga la construcción, porque dicen, no es posible que vayan levantando todo al mismo tiempo, y los recursos, ¿de dónde se obtienen? La mano de obra, ¿de dónde se obtiene? El trabajo y todo lo que tiene que ver con la construcción de esta gran obra, pues está implicando también una sobreexplotación del trabajo de los indígenas. Entonces, de alguna manera detienen el trabajo, pero luego lo retoman otra vez, porque ya era imposible echarse para atrás frente a esta magnífica obra. Y nos falta observar todavía, ya lo veremos al menos en alguna fotografía, la magnificencia del convento que está aquí en la parte norte, que también tiene unos elementos arquitectónicos muy, muy interesantes. Al interior vi unas formas que me hizo pensar un poco en lo árabe, en lo arabesco, en lo mudéjar. Al interior del convento, ¿sí? Sí. Hay que tener en cuenta que los frailes que vienen a estas tierras proceden de diferentes zonas de España. Muchos vienen del sur, de la provincia de Andalucía. Entonces, donde abunda este tipo de elementos arquitectónicos, y claro, el arte mudéjar también está presente en algunas reminiscencias de las construcciones. No solo de si vamos, por ejemplo, a Ocuituco, a Yecapixtla, a Tlatlaucan, vamos a encontrar también elementos de esta naturaleza. Padre Quijano, me despierta mucho interés saber cuál fue el resultado de la evangelización, la presencia de agustinos en toda esta zona, porque estamos viendo las edificaciones que son verdaderamente impresionantes, pero la espiritualidad, la catequesis, la evangelización, los frutos, que los vemos hasta nuestro momento ahora. ¿Hay mucha piedad aquí? Sí. Hay que tener en cuenta que cuando llegan los frailes, el proceso de evangelización que traen es integral. Es decir, no vienen nada más a anunciar la palabra de Dios, sino vienen a implantar un concepto que se llama la cristiana policía, que significa civilizar en todos los sentidos, claro, al modo occidental, pero significa enseñarles
artes y oficios. Dentro de estas artes y oficios está la música, está la matemática, está la lengua castellana, está también algunas fabricaciones de artesanías, algunos oficios que tienen que ver con la construcción, con la talla de madera, etc. Y no es que los indígenas no supieran hacer esto, por supuesto que lo sabían desde su cosmovisión y desde su cultura, pero lo que hacen es enseñarles desde la perspectiva occidental, que es lo que conocen los frailes. ¿Agricultura y ganadería también? También, sí, recuerden que aquí no había ganado mayor, es decir, vacas, caballos, ellos los traerán, harán una especie de haciendas o criaderos de ganado mayor y también ganado menor que no existía aquí, como cabras y ovejas, al menos aquí en la parte central, y cerdos. Y cerdos, sí. Ajá. ¿Y la agricultura? Dentro de la agricultura, ¿no la tenían también desarrollada? Traerán muchos elementos de España, por ejemplo, la vid y también los olivos. Son dos elementos que eran muy importantes porque aquí no había lo que era la materia prima para el culto. La vid, evidentemente, para el vino, para la celebración de la Eucaristía. El trigo para la elaboración del pan también, para alimentarse, pero también para el pan, para la Eucaristía. Y las olivas o los olivos eran importantísimos porque recuerden que las lámparas de aceite que ardían en el templo eran de aceite de oliva. Entonces, por eso en esta zona, sobre todo en San Nicolás de los Agustinos, se desarrollarán una serie de olivares muy importantes que proveerán al convento de la materia prima que necesita para la subsistencia. ¿Qué puede encontrar? En un minutito díganos. La persona que venga aquí a querer encontrar a los agustinos, querer conocer estos conventos, ¿y qué nos recomienda usted para el visitante? Bueno, en primer lugar, la fe. La gente de estas tierras es muy religiosa y es muy efusiva en sus manifestaciones de fe. En un segundo momento, bueno, pues la comida. La comida es muy, muy sabrosa y es el elemento importante para que nosotros podamos pues, disfrutar de nuestra estancia aquí. Y la calidez de las personas son muy, muy amables, muy atentas. Y claro, la belleza de nuestras construcciones arquitectónicas. ¿Podría usted llevarnos a una iglesia que esté aquí a unas cuadras de la Preciosa Sangre? Claro que sí. Que la edificó... Comenzó con el padre Blas Enciso, pero muere pronto, le dan continuidad otros dos padres, Villagómez, y la concluirá el venerable siervo de Dios, Fray Miguel Zavala. Bueno, ¿vamos para allá? Claro que sí. En lo que llegamos allá, el padre Quijano y un servidor, que Marisa O'Farrill nos presenta entonces al padre Zavala, que le llaman Zabalita. De cariño, sí. De cariño, que tiene un gran culto. Marisa nos presenta al padre Zavala y nos vemos al rato allá en la Preciosa Sangre. El padre Miguel Zavala López goza de una gran devoción en todo este territorio. Sus restos se conservan al interior de esta iglesia, donde son venerados por muchos fieles que buscan un favor, un milagro o que vienen a agradecerle por un bien recibido. Con mucho cariño le llaman el padre Zabalita, de quien le presento enseguida algunos aspectos de su vida. Miguel Zavala López nació en Rancho Nuevo de Santa Clara, Puro Andiro, Michoacán, hijo de padres campesinos. En su adolescencia ingresó primero al seminario de Morelia y luego al de Yuriria, para vestir el hábito agustino en 1888 y profesar un año después. Fue ordenado sacerdote en 1894. Después de varios meses de práctica en la capellanía de El Sabino, un pueblo cercano a San Nicolás de Agustinos, Guanajuato, fue enviado a la ciudad de Querétaro. En 1904 regresó a Morelia como definidor provincial y secretario, dos puestos para los que fue reelegido ininterrumpidamente hasta 1924, cuando fue nombrado maestro de novicios.
Desde 1908 hasta sus últimos días, se dedicó a las actividades parroquiales en Moroleón y Yuriria, Guanajuato, Ciudad de México, Salvatierra, Guanajuato y nuevamente Yuriria, donde murió el 4 de abril de 1947. Se distinguió por la práctica de las virtudes monásticas, por su intenso compromiso apostólico y por la santidad de la vida. Para él, el decoro de la casa del Señor era una de sus mayores preocupaciones, además de su peculiar forma de apostolado cercano a todas las personas y restaurando y edificando iglesias. La gente lo llamaba Padre Zabalita, en un diminutivo que hacía referencia a su pequeña estatura y a su constitución delgada. El 3 de febrero de 1996 comenzó la investigación diocesana para su proceso de beatificación, fase que concluyó en Morelia el 18 de agosto de 1997. El Papa Francisco firmó el decreto de reconocimiento de sus virtudes heroicas el 21 de diciembre de 2018. Se espera la aprobación de algún milagro para su próxima beatificación. Universidad Pontificia de México, fundada en 1553, es la Universidad del Papa y de los Obispos de México. Licenciaturas en Teología, Filosofía, Derecho Canónico, Derecho Civil y Ciencias Religiosas. También maestrías y doctorados. Además, diversos diplomados y cursos en espiritualidad y humanismo. Informes en www.pontificia.edu.mx o al 55 55 73 06 00. En Pasaje Catedral, en las tiendas Casa El Ángel, La Catedral y La Fe, nuestro compromiso es fortalecer los valores espirituales con la mayor variedad de artículos religiosos en México. Esculturas e imágenes, cuadros, cirios, candeleros, estandartes, urnas, Biblias, casullas y ornamentos para el clero, objetos litúrgicos y para celebraciones, regalos nacionales e importados. Y lo mejor en orfebrería de Latinoamérica. Casa El Ángel, en Guatemala número 10, local 17, en Pasaje Catedral. Teléfono 55 55 10 14 38. Facebook Casa El Ángel. www.casaelangel.com.